Ahora sí, apreciados estudiosos, pues muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión en la asignatura de Educación Ambiental. Hoy pues vamos a entrar un poquitico en materia sobre el tema de introducción a la educación ambiental. Vamos a ver un poquitico de fundamentación, conceptos pues sobre este componente ambiental. ¿Qué pasa? Hola Laura, cuéntame. Gracias Laura, muy amable. Listo. Entonces venía diciendo pues que la intención es que podamos abordar, ¿no es cierto?, unos temas base para que pues ya podamos, pues para que todos quedemos como con la misma información fundamental de la asignatura. Entonces, pero antes, bueno, les doy a todos la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión de educación ambiental. Mm, Quiero chicos, pues algunos no estuvieron en la presentación de la anterior sesión, entonces pues quiero presentarme. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, yo soy de la ciudad de Popayán, es la capital del departamento del Cauca, que se encuentra ubicado al suroccidente de nuestro país, como ustedes lo pueden observar en la primera imagen, en color azul oscuro. Mi ciudad, pues es una ciudad pequeña, tiene apenas 277.000 habitantes. Es una ciudad que se cataloga como la ciudad blanca de Colombia, porque su centro histórico, como ustedes pueden ver en la segunda fotografía, pues es un centro histórico de fachadas completamente blancas, ¿con techos qué? Con techos pues cafés, ¿no es cierto? Por el uso de tejas. Es un centro pues muy tradicional. Nuestra ciudad fue la capital de la Nueva Granada, por lo tanto pues tiene como mucha historia referente pues a la colonización, hay arquitectura española, sí, hay diferentes tipos de museos bien interesantes, entonces pues a todos bienvenidos, es un clima delicioso, es un clima templado, ni frío ni calor, así que todos súper invitados y bienvenidos a la Ciudad Blanca de Colombia. Soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, una ciudad pública acreditada también alta calidad. Es una de las universidades más importantes pues, del suroccidente colombiano, también una universidad de tradición, ya que fue fundada en 1827 y eso pues también hizo que nuestra ciudad también sea vista como una ciudad de universidades, ¿no? Una ciudad estudiantil. Bueno, entonces, como les digo, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, soy magíster en gestión ambiental, mis estudios posgraduales y los hice aquí en la ciudad de Bogotá, específicamente en la Universidad Javeriana, y en el 2014 me vinculé a la Universidad Manuela Beltrán, específicamente un 26 de agosto del 2014, ingresé a la universidad ya hace 7 años y bueno, y lo más bonito fue que me vinculé directamente a ser docente de la asignatura de educación ambiental. Entonces, hace 7 años estoy a cargo de esta asignatura. Es una asignatura, pues, que me recibió en la universidad y pues de verdad que la quiero mucho porque finalmente, pues, hemos crecido juntas y ha sido, pues, para mí muy valioso este contacto con ustedes. O sea, de verdad que ha sido una asignatura que se ha alimentado mucho por lo que hacen los estudiantes. Entonces, por eso pues me gusta mucho, la quiero mucho y pues obviamente también a los estudiantes de educación ambiental. Soy coordinadora en la especialización en evaluación ambiental de proyectos, soy coordinadora en el programa de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos con la tecnología en desarrollo ambiental. Ambos programas hacen parte pues de la unidad ambiental, pero de la modalidad virtual de nuestra universidad. Y finalmente, pues les presento a mi familia. Está mi esposo Luis Carlos, que es también de la ciudad de Popayán. Está María Paulita, ella sí es de aquí de la ciudad de Bogotá. María Paula tiene 3 añitos. Entonces los tres pues estamos aquí, ellos son mi familia. Mi esposo tiene una empresa en gestión de mantenimiento industrial que también pues busca la sostenibilidad empresarial. Esto es un poquitico sobre mí, apreciados estudiosos. Me gusta mucho pues que me conozcan un poquitico mejor. Finalmente pues voy a ser parte de su formación profesional y pues para mí es muy
muy satisfactorio, ¿no es cierto? Hacer parte pues de lo que ustedes han decidido como proyecto de vida. Finalmente cuando entramos a la universidad, ya a punta de graduar, no sé que algunos de ustedes están en séptimo, octavo, noveno semestre, pues finalmente este es su proyecto de vida. Entonces para mí pues es un halago poder ser parte de ese proyecto de vida y efectivamente pues reitero siempre mi compromiso con ustedes y frente a su formación. Entonces también pues quedo a su servicio. ¿Listo? Entonces, bueno, pues ya con esta presentación, chicos, nuevamente bienvenidos y ahora sí, pues vamos a presentar la asignatura de educación ambiental. La educación ambiental, chicos, no es, bueno, primero que todo es eso, la educación ambiental no es una asignatura, ¿sí? Nuestra universidad, como parte de una política nacional de educación ambiental, la apropió como asignatura, ¿sí? Nos dio, por así decirlo, este espacio dentro de su plan de estudios, pero esta asignatura pues nace de una política nacional de educación ambiental de nuestro país y esa política nacional de educación ambiental de nuestro país nace de unos acuerdos internacionales, de unas necesidades globales, con el objetivo pues de que finalmente todos nosotros podamos reconocer este entorno, lo que nos rodea. Entonces, miren qué dice, la educación ambiental permite reconocer nuestro entorno, las problemáticas y situación ambiental actual, con el fin de fortalecer procesos de participación en donde se puedan construir espacios de cambio y transformación que tengan como finalidad la sostenibilidad ambiental de todos los actores, procesos y componentes de la sociedad. Entonces, miren que la educación ambiental, perdón, la educación ambiental finalmente busca bueno, primero busca conocimientos, ¿sí? Que nosotros adquiramos los conocimientos necesarios para comprender la importancia de los recursos naturales, la importancia de nuestras actuaciones sobre esos recursos naturales y por ende, pues podamos hacer cambios, transformaciones que favorezcan positivamente la conservación del ambiente. Cuando yo conozco lo que hay a mi alrededor, ¿no es cierto? Cuando yo reconozco su importancia, pues de esta forma, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a tratar de cuidarlo, de conservarlo, ¿no es cierto? Voy a hacer como lo menos posible para que haya un impacto negativo. Entonces, la educación ambiental busca eso, crear primero saberes, crear conocimiento que nos lleva a nosotros como seres humanos a poder reconocer la importancia del ambiente y a poder hacer transformaciones. En consecuencia, la educación ambiental busca fortalecer nuestra cultura ambiental con el fin de construir saberes y conocimientos encaminados a la transformación del vivir, del ser y del actuar, haciendo una sociedad ambientalmente sostenible. Entonces, miren que es un propósito muy ambicioso que tiene la educación ambiental, porque finalmente es cambiar, crear una transformación en el vivir, en el hacer y en el actuar, ¿no? Que eso no se logra en una sola asignatura, ¿sí ven? Yo no puedo decir que el propósito de la materia es este porque realmente es la asignatura son unos cimientos, ¿no? En donde nosotros adquirimos unos conocimientos y poco a poco pues los vamos aplicando y ahora sí llevando a una modificación en nuestro actuar, en nuestro pensar y pues por supuesto aportando a ese desarrollo sostenible. En pantalla les estoy presentando los temas de este primer módulo 1. Entonces, miren que nosotros para cumplir, pues como con ese objetivo de la educación ambiental, hemos planteado 4 temáticas a grandes rasgos. Primero está la percepción ambiental, en donde vamos a abordar unos conceptos fundamentales del ambiente, ¿no es cierto? Vamos a abordar el tema de educación ambiental, su importancia, sus objetivos. Vamos a conocer un poco nuestro entorno natural, teniendo en cuenta a la biodiversidad, ¿no es cierto?, que nos rodea, los ecosistemas, los diferentes pisos térmicos, los diferentes paisajes. Y finalmente, en este primer módulo, que dura 8 semanas, vamos a abordar el tema de problemáticas ambientales globales. ¿Listo? Toda esta temática con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros, cada uno de nosotros, pueda identificar las causas y consecuencias de las problemáticas ambientales globales generadas por el desarrollo de las actividades antrópicas con el fin de promover posibles medidas de manejo ambiental que aporten a la conservación de la biodiversidad y el equilibrio socioambiental en su región, teniendo en cuenta los objetivos de la educación ambiental. Es una competencia, un resultado pues, de aprendizaje bien interesante para todos, chicos, porque finalmente no importa en qué ciudad se encuentre usted, no importa cuál es su programa, ¿no es cierto?, que esté estudiando, porque finalmente
Es una transformación que nos beneficia a todos, independientemente, como les digo, del programa, de la ciudad en el que nos encontremos. Esto va a ser una transformación o va a aportar a mejorar nuestro ambiente, que finalmente es todo lo que nos rodea. Es indispensable, chicos, pues que nosotros podamos hacer inicialmente ese reconocimiento de esas problemáticas ambientales que quizás alguno de nosotros haya evidenciado en su contexto cotidiano, ¿sí? ¿Qué problemática usted cree que ha vivido, que ha conocido, quizás que ha sentido en su contexto cotidiano? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? A ver, vamos por acá con Angie. Profe, Bueno, María Juliana, dime. pues todo lo de el fracking, lo que tiene que ver con el petróleo, la explotación petrolera, Sí. ha hecho un gran impacto a nivel ambiental. Nosotros mismos como ciudadanos al arrojar basura, en los escombros, cuando va uno a la playa, todo eso va aumentando la contaminación. Muy bien, María Juliana. Ha dicho actividades, ¿no es cierto? Pues muy puntuales, efectivamente, chicos, y como lo menciona María Juliana, tras una actuación, o sea, o tras una actividad antrópica o del ser humano, pues efectivamente se han evidenciado unos impactos, unos cambios, ¿no es cierto? Muchos de ellos negativos, por ejemplo, con la disposición inadecuada de basura, sea en la playa, sea en nuestra ciudad, pues efectivamente se van a generar malos olores, se va a generar una ocupación del suelo, una pérdida de cobertura vegetal, se van a generar roedores, ¿no es cierto? Que finalmente van a dañar, a perturbar la calidad de vida de las personas que habitan en estas zonas. Con el fracking también, ¿no es cierto? Con la explotación petrolera, con la explotación de hidrocarburos, ¿no es cierto? De estas diferentes fuentes de energía, finalmente hay un cambio, hay una alteración en esos ecosistemas, ya sea sobre el componente suelo, ya sea sobre el componente agua, sobre los ecosistemas, pues finalmente uno ve un cambio, ¿no es cierto? Aunque digan que lo hacen con las mejores prácticas ambientales, son actividades que están haciendo una alteración en ese ecosistema y que actualmente pues están siendo muy moderadas o están siendo como más controladas, pero finalmente ya hay unos estragos de actividades del pasado que hoy en día pues nosotros estamos evidenciando, ¿no? La contaminación es de algunas zonas de las cuencas de los ríos, por ejemplo, con petróleo, o simplemente la erosión del suelo, pues por los fracturamientos que hace con la diferente tipo de maquinaria. Son problemáticas ambientales que hemos visto. Quizás no al lado de nuestra casa, pero sí en nuestra región y que finalmente nos van a afectar a cada uno de nosotros. Miren que las problemáticas ambientales hoy en día, chicos, a nadie son ajenas. O sea, usted, yo, todos en algún momento o en este momento estamos percibiendo que la contaminación del aire, que hay smog, que hay malos olores, ¿no es cierto? Que esta fuente hídrica yo ya no me puedo bañar como lo hacían mis papás porque hoy está contaminada, o que ya no podemos pescar en este río, o que mira el agua como está de sucia, ¿no es cierto? O sea, actualmente todos estamos siendo testigos de una problemática ambiental. Y frente a estas problemáticas ambientales, frente a esta situación, pues que estamos hoy en día viviendo, tanto ustedes como nosotros, como todos, ¿cuál es la primera herramienta que tenemos nosotros y que realmente se considera que funciona? Pues es la educación ambiental. ¿Por qué? Porque a través de la educación ambiental, entonces, buscamos construir saberes y conocimientos encaminados a esa transformación. Cuando yo conozco, apreciados estudiosos, la importancia que tiene, por ejemplo, mi mano izquierda, ¿no es cierto? Que muchas veces uno dice, ay, no, que me fracture la mano izquierda porque como yo no la uso, o por ejemplo, cuando fuimos al tema de vacunación, ¿dónde le aplico la vacuna? No, en el brazo izquierdo porque como yo no lo uso, ¿no? Entonces uno como que lo ignora. ¿Sí? Pero cuando lo ves afectado, cuando ya sientes que no lo puedes mover, ¿de qué te das cuenta? Pues de que con eso era que tú bajabas las cosas, que con eso era que tú te peinabas, que con esta mano era que mejor dicho, hacías infinidad de cosas, pero cuando te diste cuenta, cuando estaba afectado, cuando ya tú realmente sentiste que no lo podías mover, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya lo reconozco y ya reconozco su importancia, pues efectivamente, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cuidar, lo voy a tener en cuenta, ya sé que efectivamente no me puedo fracturar
fracturar ninguno de los dos brazos porque va a ser la misma situación de inmovilidad que pues que va a representar unas limitaciones. Entonces lo mismo pasa con el ambiente y con la educación ambiental. Cuando yo comprendo la importancia, ¿por qué un árbol es importante? ¿Por qué el suelo es importante? ¿Por qué el aire? ¿Por qué el agua? Y yo conozco cómo está, por ejemplo, compuesto o qué necesita para su cuidado de ese árbol, pues efectivamente lo voy a llevar a cabo, ¿no es cierto? Lo voy a implementar. Entonces, miren que esa educación ambiental es considerada pues una de las principales instrumentos, herramientas que tiene el ser humano para construir saberes y conocimientos encaminados a la transformación del vivir, el ser y el actuar, haciendo una sociedad ambientalmente sostenible. Entonces, todo comienza por aquí, educándonos. Efectivamente, como les digo, pues la asignatura de educación ambiental es solamente una partecita de lo que es la política nacional de educación y pues la intención es que todos comenzamos desde ya pues a promover esta educación ambiental. Para ver la importancia de la educación ambiental, pues también me gustaría con ustedes compartir un videito muy cortico que está también en nuestra plataforma, que se los voy a dejar publicado también desde el día de hoy para que lo puedan observar. ¿Listo? Entonces, voy por acá a entrar a la asignatura de educación ambiental. Ah, no, pero déjenme un segundo, creo que no lo compartí bien. Ahora sí. Construcción de la información ambiental. La educación y la investigación permiten la construcción de la información ambiental, la cual es importante para la formación de una conciencia pública sobre la protección del medio ambiente, así como para la generación de políticas públicas. El tener conocimiento de las amenazas ambientales permite a su vez que la ciudadanía identifique la gravedad y la prioridad de los problemas ambientales. Sin embargo, la solución a los mismos y la conciencia pública van a depender de los valores y de la cultura de cada uno de los países o regiones, y serán determinados por sus procesos de educación. En conclusión, la educación, la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental establecen las condiciones bajo las cuales se forma este conocimiento, así como su interpretación y aplicación. Entonces, miren chicos que finalmente esos conocimientos que nosotros adquirimos en la asignatura de educación ambiental, que adquirimos pues a través pues, de los diferentes medios también de comunicación, pues es lo que nosotros nos va a permitir tomar decisiones. ¿Sí? Si yo no conozco, como les digo, si yo no conozco los desastres o si no tengo conocimiento del por qué se genera un desastre natural, por qué se genera un impacto ambiental, pues simplemente no voy a hacer nada para evitarlo, ¿no es cierto? Muchas veces no es que no seamos conscientes del daño ambiental o muchas veces no es que no me interesen los árboles o el suelo o el aire, simplemente que desconozco la información y por esa razón pues no actúo. Y en este sentido, chicos, quiero pues que ustedes tengan muy en cuenta que la educación ambiental es el proceso que busca generar conciencia y cultura ambiental, así como la promoción de actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. Esa valoración, apreciados estudiosos del medio ambiente, de los recursos naturales, ¿de dónde va a partir? Pues de que yo conozca cuáles son esos recursos naturales, ¿no? O de su importancia. Como les digo, yo no sabía qué tan importante era mi brazo izquierdo hasta que me aplicaron la vacuna y ya tuve una limitación de su movimiento y ahí ya me di cuenta, ya lo valoré. O sea, efectivamente es importante, tengo que cuidarlo, no puedo tampoco así como mandarlo pues a él solito a que le apliquen la vacuna, ¿no es cierto? Como que ya lo valoro, ya sé que es importante para mí y por lo tanto lo voy a respetar, lo voy a cuidar. De lo mismo es con la educación ambiental. La educación ambiental nos hace un llamado, ¿no? Miren, esto es importante, cuidémoslo. ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué lo otro con el ambiente? Y de esta forma, pues a generar unos cambios, una conciencia, unas actitudes diferentes, ¿no? Y aquí entonces es cuando nos encontramos con los 6 objetivos de la educación ambiental, que son objetivos de educación ambiental, pero que finalmente, chicos, el llamado de hoy es que nosotros los hagamos como parte de unos objetivos personales, de unos objetivos de la asignatura, de objetivos, pues finalmente, de mi quehacer diario, ¿sí? Entonces, lo primero,
El primer objetivo que tiene la educación ambiental es que todos tomemos conciencia de qué es el ambiente, ¿sí? De qué son los recursos naturales, que es lo que vamos a ver pues en las siguientes sesiones, ¿listo? Entonces es tomar conciencia de que existen unos recursos naturales, de que además los recursos naturales no son renovables, ¿sí? Que ahora estamos hablando de unos recursos naturales limitados, es decir, que si usted no los cuida, pues se van a acabar. Anteriormente, y bueno, yo no es que soy muy vieja, pero en mi época de colegio, a nosotros el texto era los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Sí, no sé si a alguno de ustedes le tocó esa clase, no sé, creo que era de biología. Hoy, chicos, hoy todos son no renovables. O sea, ya no es, antes el agua, el aire, el suelo eran recursos renovables y los no renovables era el petróleo, el gas. ¿Sí? Hoy no, chicos, hoy todos son recursos no renovables porque hemos llegado hasta un límite de uso, de extracción, de contaminación tan alto que esos recursos que antes eran renovables, que se autorrenovaban solitos, pues han perdido esa capacidad. Entonces, por eso debemos tomar conciencia de que lo que nos rodea es lo que yo debo conservar si yo quiero sobrevivir, ¿sí? Conocimientos, esa toma de conciencia entonces va muy de la mano de unos conocimientos. Entonces la intención es que entre todos en esta asignatura de educación ambiental, pues creemos nuevo conocimiento. Yo sé que lo que yo les estoy hablando a ustedes no es algo que nunca lo hayan escuchado, por el contrario, lo venimos escuchando desde pre-kinder, cuando sembramos la semilla de frijol, ¿sí? Que a algunos se nos dio, a otros no, ¿no es cierto? A otros antes lo que hicieron fue que se murió el frijol. Bueno, desde ese momento nosotros hablamos de ambiente, hablamos del arbolito, ¿no es cierto? Pero en educación ambiental, en esta asignatura, ya en su universidad, ¿qué buscamos? Pues que ustedes esos conocimientos ahora sí los apliquemos en lo que hacemos nosotros día a día, que fortalezcamos esa cultura ambiental, esa conservación de esos recursos naturales. Quizás ya no vamos a hacer el ejercicio, aunque podría ser el ejercicio de sembrar una semilla de frijol y que germine, ¿no es cierto? Porque en ese momento que nos estaban a nosotros explicando las partes de la planta, entonces, que la raíz, que el tallo, que el fruto, que las hojas, ¿no es cierto? Pero hoy en día y con la materia de educación ambiental, yo les digo, sembremos un árbol porque lo vamos a hacer, es una de las actividades, pero no para conocer el tallo, la raíz, sino para qué, para poder garantizar un aire limpio, para poder garantizar una filtración del agua correcta, para poder garantizar un ambiente para los pájaros, para poder garantizar una seguridad alimentaria si es un árbol que da fruto, comestibles. Entonces, miren que esa educación como que se va transformando, ¿no? Pero finalmente, la intención ¿cuál es? Es que adquiramos conocimientos. ¿Para qué? Para cambiar actitudes y tener mejores aptitudes frente a la conservación del ambiente. Si yo tomo conciencia, es decir, yo sé por qué es importante el árbol, ¿no es cierto? Y comprendo que necesita de unos cuidados, comprendo que necesita pues ¿de qué? De una cierta, de un proceso, ¿no es cierto? Pues sé que lo debo cuidar, que lo debo conservar, que tengo que, no sé, plantarlo con ciertas condiciones climáticas en un lugar amplio, que tengo que, por ejemplo, retirarle la bolsa en la que yo compré el árbol, en fin, o sea, cuando yo tengo ese conocimiento ya entro o ya puedo actuar, ya puedo cambiar mis comportamientos tradicionales. Si yo sé, por ejemplo, que el aceite, ¿no es cierto? El aceite usado de cocina, al vertirlo en mi lavaplatos se va a una fuente hídrica y que puede contaminar 1000 litros de agua, o sea, es decir, por 1 litro de aceite usado de cocina que nosotros vertamos al lavaplatos, se van a contaminar 1000 litros de agua. Si yo tengo ese conocimiento y tomo conciencia de la importancia que es para mí el agua, pues efectivamente voy a cambiar mi comportamiento, ¿no es cierto? Entonces ya quizás no lo vaya a verter en el lavaplatos ni por el inodoro, sino que lo que voy a hacer es guardarlo en una botellita plástica, voy a disponer ahí todo el aceite de la semana o del mes y después lo voy a llevar a un sitio de disposición correcta para el aceite usado, que lo van a reciclar o que le van a hacer una transformación para convertirlo en jabón, por ejemplo. Entonces, miren que esa toma de conciencia, esos conocimientos, pues me lleva a un cambio de comportamiento, que es lo que realmente nosotros esperamos, ¿sí? Y ese cambio de comportamiento, chicos, pues me va a llevar a una capacidad de evaluación. ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal?
O esto está funcionando o esto no está funcionando. Esta medida de manejo sí funcionó o esta medida de manejo ambiental definitivamente fue un fracaso. Cuando yo ya cambio mis actitudes, mi comportamiento, pues finalmente ya puedo yo decir o evaluar, ¿no? Lo que estoy haciendo está bien o está mal. Esta disposición del aceite usado está aportando realmente, efectivamente, o mejor lo hago por este otro lado, ¿no es cierto? Efectivamente ya voy tomando esa capacidad para evaluar mis comportamientos. Y ahora sí, participar. Cuando yo ya he tomado conciencia, adquirido conocimientos, he también cambiado mi comportamiento, pues ¿qué voy a buscar? Y ojalá que les pase, pues compartirlo con los demás, ¿no es cierto? Que poder hacer partícipes a mi mamá, a mis hermanos, mira, hay esta estrategia para que hagamos un correcto uso del aceite usado, o hay esta otra estrategia de botellas de amor para que hagamos un uso correcto de los plásticos de un solo uso. Entonces, como que uno ya busca participar en ese tipo de acciones con otras personas, ya sea la familia, amigos, conocidos, y eso es sumar, ¿no es cierto? Sumar e involucrar a más personas a ser gestores de cambio. ¿Listo? Estos son entonces los objetivos chicos de la asignatura y como les digo, que espero pues que se vuelvan objetivos también de cada uno de nosotros. Y ahora entonces quiero hacerles una preguntita. ¿Consideras que la educación ambiental puede aportar a tu profesión? Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Quién quiere participar? ¿Por qué consideran o no consideran que les pueda aportar? ¿Ustedes qué opinan sobre esto que estamos hablando relacionado con su profesión? ¿Quién nos quiere dar su opinión? ¿Quién quiere activar micrófono? ¿Mm? A ver, miremos a Nicolás. Hola, Nicolás, buenas tardes. ¿Puedes activar micrófono, Nicolás? ¿Nos puedes indicar, por favor, cómo la educación ambiental puede aportar a tu profesión? ¿Nos puedes indicar cuál es tu programa y cómo puede aportar a tu profesión, por favor, Nicolás? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Yo creería que, digamos, en el momento de cuando ya se le da bajo un equipo y todo el proceso de chatarrización, en el momento de hacer bien ¿Tú eres un, industrial? de biomédica. De biomédica. Ok, perfecto. Entonces, ¿tú consideras que en el manejo correcto, sí, de los residuos que se generan en tu quehacer profesional, correcto? Correcto. Listo. Bueno, eso es un aporte muy importante, Nicolás. Efectivamente, pues desde el componente de biomédica, ¿no es cierto? Ahí, pues es su fundamento en la instrumentación, los diferentes equipos, ¿no es cierto?, que se utilizan en el sector salud. Y efectivamente, un aporte, pues, es conocer cómo hacer esa disposición correcta de los diferentes tipos de residuos. Y es que además estamos hablando que algunos residuos pueden ser residuos peligrosos, ¿no es cierto? O algunos residuos pueden ser unos residuos electrónicos que también obviamente son tóxicos en el ambiente. Entonces, conocer ese manejo adecuado, pues efectivamente va a aportar a tu desempeño profesional, porque finalmente hoy en día, chicos, todo lo que nosotros hagamos, independientemente del sector en el que nos encontremos, va a ser medido también con unos lineamientos o con unas medidas ambientales que yo implemente. Si yo desconozco por completo esto, pues efectivamente estoy yendo además en contravía a una normatividad. Hoy en día es desde el componente normativo que nos exigen hacer este tipo de correcta disposición y además también nosotros pudiéramos hacer, por ejemplo, un manejo de residuos a través de una venta, ¿no es cierto? A través de un reuso, de un reciclaje, que eso pues también podría aportar valor a la organización. Entonces, muchas gracias, Nicolás, por tu participación. Bueno, ¿quién más nos quiere mencionar? No sé, por acá, Astrid, ¿tú qué opinas, Astrid? ¿Qué crees que la educación ambiental puede aportar a tu profesión? O a tu desempeño cotidiano. Cuéntanos un poquito, Astrid, ¿cómo es esa relación? Puedes activar micrófono, Astrid. Astrid, ¿me escuchas? ¿No me escuchas, Astrid? ¿Por el chat tampoco? Ok, quizás estás ausente entonces.
Listo. Vale. Bueno, no sé, Angeli, si nos quieras dar tu opinión. Angeli Juliana. Sí, hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profe, pues yo considero que la parte ambiental, soy de la carrera de Fono. Nosotros nos podemos especializar en el área que es de la educación. Entonces, no sé, la parte de educación ambiental podría aportarnos en cuanto a la concientización a los más pequeños, a los más grandes, en cuanto, no sé si estoy bien en esa información, pero en cuanto a la contaminación auditiva. Claro ¿Sí? que sí, claro que sí. Y desde tu profesión, pues efectivamente, el hecho de que nosotros conozcamos esos riesgos, ¿no es cierto?, que pueden dañar, alterar nuestro sistema auditivo, no sé, como tú mencionabas, por la contaminación auditiva que hay en el ambiente o que puede ver hasta nuestros propios hogares o hasta nuestro propio comportamiento, pues efectivamente eso va a mejorar ese desempeño de cada una de las personas. Efectivamente, Angeli, cuando nosotros hablamos de contaminación auditiva, estamos haciendo referencia a una alteración de un componente que es el componente atmósfera, ¿no es cierto? Que es la calidad del aire. El ruido está pues dentro o se mide también dentro pues de la calidad del aire de cada uno de los lugares, de las ciudades. Entonces, efectivamente, si hay una buena calidad del aire, si hay unos niveles o si se respetan los niveles permisibles de ruido, pues efectivamente van a haber menos, no va a haber contaminación auditiva y por lo tanto menos enfermedades relacionadas a este tema, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias por tu participación. A los dos estudiosos, muchas gracias. Y miren que frente a lo que estábamos hablando, quiero mencionarles un tema pues que está muy de la mano de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado sobre esto lo vamos a profundizar además en el módulo número 2, pero el desarrollo sostenible, bueno, a través de una alianza pues de diferentes países, se promovió que nosotros debíamos alcanzar 17 objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030 para que nuestra sociedad pues fuera sostenible, pues nos pudiéramos mantener como hoy en día estamos. Dentro de esos 17 objetivos del desarrollo sostenible hay un objetivo que se llama salud y bienestar, ¿sí? Ese objetivo de salud y bienestar destaca el papel del ambiente o de la calidad ambiental para la salud de las personas, pero además también menciona que una persona saludable también puede aportar a esa conservación de los recursos naturales. Entonces, miren que es como un beneficio de doble entrada, ¿no? Por un lado, como lo mencionaba también Angeli, si hay contaminación auditiva, pues van a haber más personas enfermas, ¿no es cierto? Entonces, si hay menos contaminación auditiva, si estamos aportando al desarrollo sostenible, pues va a haber mayor bienestar en la población. Entonces, miren que se complementan una a la otra. Y miren lo que menciona este tercer objetivo del desarrollo sostenible. La salud es un insumo importante para el desarrollo sostenible, es decir, desde el papel de fisioterapeuta, de fonoaudióloga, de enfermera, ¿no es cierto? Debemos ser muy conscientes de que la salud es un insumo importante para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque sin salud no hay desarrollo sostenible. Las personas sanas son más capaces de aprender, trabajar y contribuir de manera positiva a sus economías y sociedades. Entonces, miren que el hecho de que ustedes aporten bienestar, que aporten salud, esto también es una garantía de que nosotros vamos a poder lograr un desarrollo sostenible. Pero miren lo que dice el punto número 2. El desarrollo sostenible producirá más salud. Entonces, miren que es como un ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo más inteligente en sectores como el transporte, la vivienda, la energía y la agricultura pueden generar más beneficios colaterales a la salud y menos riesgos, en particular para las enfermedades no transmisibles. Entonces, el desarrollo sostenible, el hecho de que nosotros usemos, por ejemplo, energías amigables con el ambiente, el hecho de que tengamos además nosotros una buena calidad del agua o el hecho de que no contaminemos el agua, pues finalmente eso va a repercutir, perdón, en un bienestar de la población, porque van a ser personas sanas. Entonces, miren que son, como les mencionaba, es un beneficio de doble entrada. Por un lado,
pues las personas saludables pueden hacer o pueden implementar acciones sostenibles, son más conscientes, son más inteligentes, ¿no es cierto? Pueden hacer más cosas y el desarrollo sostenible pues también nos va a brindar salud, nos va a brindar bienestar, porque si no hay contaminación, pues se van a reducir un montón de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Enfermedades auditivas y eso nos va a dar bienestar. Decimos, por ejemplo, entonces, que cuando hay ciudades sostenibles, va a haber menos contaminación del aire y por lo tanto menos enfermedades respiratorias. Decimos que si usamos transporte más ecológico, van a haber vías urbanas con infraestructura para caminar y para hacer ciclismo. Y esto de caminar y hacer ciclismo, pues también nos va a llevar a tener menos posibilidades de tener enfermedades cardíacas o de diabetes, ¿no? También nos va a dar más salud. Decimos además que la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible nos van a permitir tener una alimentación saludable. No es lo mismo, chicos, yo comerme un tomate, ¿no es cierto?, cultivado con pesticidas, con plaguicidas, con una cantidad de sustancias tóxicas, a poderme comer un tomate orgánico sin ninguna de esas sustancias. Pues efectivamente en este tomate con todas estas plaguicidas, pesticidas, pues va a ser un alimento que no es saludable, que no me va a aportar los nutrientes necesarios y que por el contrario me puede estar introduciendo a mi sistema componentes tóxicos, ¿sí? En cambio, el componente orgánico o el tomate orgánico, pues efectivamente va a ser un alimento saludable, ¿no? Y además el hecho de que no se usen pesticidas, plaguicidas, va a garantizar que el suelo no se va a erosionar, ¿sí? Entonces, miren que hay muchas ventajas cuando nosotros promovemos finalmente estos elementos orgánicos, saludables, sostenibles. Tendremos además servicios de salud con acceso a energía y agua limpia. Entonces, miren que finalmente en este tema del desarrollo sostenible, esa conservación de los recursos naturales, el bienestar de vida de las personas, van a interferir diferentes elementos que nos van a garantizar a nosotros la sostenibilidad. Desde el lado, por ejemplo, de la ingeniería biomédica, la ingeniería electrónica de sistemas, pues nosotros sabemos que hay muchos avances, ¿no es cierto? Y que finalmente esos avances también han permitido, pues que nosotros contemos hoy en día con cierta calidad de vida que anteriormente pues era muy compleja. Por ejemplo, el hecho nosotros de poder, bueno, usar un medio de transporte que nos lleve a un lado a otro, pues son avances de la ingeniería que han facilitado muchas de nuestras actividades, pero que ¿a costa de qué? ¿No es cierto? También nosotros nos damos cuenta que el hecho de que sean medios de transporte a base de petróleo, de gasolina, ¿no es cierto? De estos recursos, pues efectivamente están causando extracciones al suelo que están contaminando el aire, el agua, ¿no? Entonces, esos avances científicos, esos avances en la ingeniería, pues sí han ayudado mucho a nuestra evolución, ¿no es cierto?, como sociedad sobre todo, pero también han generado algunos impactos, dificultades, alteraciones que han reducido la capacidad de nuestros recursos naturales de regenerarse por sí solos. Por eso les decía anteriormente, en mi época, hablábamos de recursos renovables y no renovables. Hoy en día no, todos son no renovables porque han perdido la capacidad de autogenerarse porque hay exceso de contaminación. Pero hoy en día, o sea, hoy 2021, estamos hablando que las ingenierías, que la ciencia, que la tecnología, ¿qué está buscando, chicos? Pues revertir, ¿no es cierto?, todos esos impactos negativos a través de, por ejemplo, la producción más limpia. Entonces hablamos que en ingeniería industrial, por ejemplo, o hasta en ingeniería biomédica tenemos unos protocolos para poder hacer que el uso de esa maquinaria, que las diferentes actividades que se hacen en una empresa, en una planta, pues sean eficientes, que haya menor consumo de energía, menor consumo de agua, que menor consumo de materia prima o que la materia prima sea reciclada, ¿no es cierto? Que son finalmente aportes que hacemos desde cada una de las áreas. Tenemos los sistemas de gestión ambiental, quizás ustedes hoy en día o en sus nuevas empresas, pues van a estar quizás van a ser conocedores de que hay una área que se llama sistema de gestión ambiental, por ejemplo, en la universidad. Todas las empresas y las grandes empresas deben tener un área de gestión ambiental y nosotros podemos ser parte de esa área, ¿sí? La responsabilidad corporativa. Hay un tema bien interesante que es el nuevo paradigma empresarial. Ya las empresas
y pues más las empresas modernas, ¿no es cierto? No están enfocadas solamente en un crecimiento económico, ¿sí? Anteriormente, pues la empresa o la industria era vista pues como ese elemento en la sociedad que aportaba al crecimiento económico, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día por los nuevos mercados, por la globalización, por la proyección que las empresas desean tener, ahora hacen parte de de buscar el bienestar de las personas, de su comunidad, de los empleados, ¿no es cierto? Además también conservar los recursos naturales, es decir, ya su aporte no se queda solamente en un crecimiento económico, sino que saben que si no conservan esos recursos naturales, pues ya no va a haber empresa en un futuro, que si no conservan la calidad de vida de las personas o de los trabajadores, no van a haber clientes o no van a haber personas para trabajar en la empresa. Y por lo tanto, la empresa, la organización, la industria necesita que esos tres pilares, ambiente, sociedad y crecimiento económico, pues vayan de la mano, ¿no? Y eso es lo que nosotros le llamamos la responsabilidad corporativa. Hacer sistemas pues más eficientes y como les mencionaba, un uso racional de los recursos naturales. Entonces miren que independientemente del área en el que nos encontremos, chicos, pues todos nos vamos a ver relacionados con este tema de la conservación ambiental. Y más ustedes que están en esta, a puertas pues ya de graduarse, y ustedes van a salir a un contexto laboral, chicos, que necesita y que por obligación, por normatividad, debe cumplir o aportar a unos objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces nosotros también debemos ya como ponernos esa camiseta y pues finalmente desde lo que yo esté haciendo y bueno, si no estamos en una empresa, si no estamos trabajando, pues desde lo que yo hago día a día como persona en mi cotidianidad, pues también debe estar pensando, debe estar pensado en cuál es mi aporte a esos recursos naturales, a ese bienestar de vida de las personas, ¿no? ¿Hay preguntas, chicos? ¿Alguna observación sobre el tema de educación ambiental que quieran realizar? Ya para pasar al siguiente temita y ya damos por terminada esta segunda sesión. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Observación? ¿No? Bueno, a ver, creo que no. Por acá tenemos, no. Bueno, muchas gracias, Camilo, muy amable. Gracias, María Juliana. Listo. Entonces, ahora sí, ya teniendo en cuenta, pues, por qué estamos estudiando educación ambiental, por qué es importante no solamente para la universidad, sino para nosotros como personas, pues ahora sí quiero que entremos un poquitico a establecer, a identificar los principales conceptos que nosotros vamos a tener en cuenta, pues, en este componente ambiental. Entonces, mire, lo primero, quiero que todos, ¿no es cierto?, nos ubiquemos en este orden jerárquico, por así decirlo, o en esta organización de nuestro planeta Tierra. Entonces, todos, absolutamente todos los que estamos conectados a este encuentro, somos organismos, somos individuos. O sea, en este que nosotros conocemos planeta Tierra, biosfera, cada uno de ustedes es un organismo, es un individuo. ¿Listo? Nosotros como organismos, como individuos, pues quiero pues que recuerden que un organismo, que un individuo es cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces la hormiga es un organismo, el león es un organismo, usted es un organismo, ¿no es cierto? Todos los seres vivos somos organismos, somos individuos. Cuando nosotros nos reunimos con otros organismos de nuestra misma especie, ¿sí? Ahí estamos formando una población. Esos son términos de colegio, pero la intención es que nosotros nos ubiquemos cuál es mi posición, ¿no es cierto?, en este planeta Tierra. Entonces, yo soy un organismo y cuando me reúno con organismos de mi misma especie con quienes me puedo reproducir, estamos conformando lo que es una población. ¿Listo? Y cuando nosotros como población nos reunimos con otras poblaciones de otras especies, estamos conformando una comunidad. ¿Listo? Y cuando varias comunidades que tienen diferentes poblaciones de diferentes especies se reúnen e interactúan con el aire, con el agua, con el suelo, está formando un ecosistema. ¿Listo? Y los diferentes ecosistemas que están en todo el planeta Tierra, pues generan o forman lo que es la biosfera. ¿Sí? Entonces miren que nosotros somos una parte chiquititica de esa organizacional de la biosfera de nuestro planeta Tierra. Entonces finalmente, chicos, el ambiente
es todo aquello que nos rodea y es la interacción de todos los elementos, tanto bióticos, que son los seres vivos, como abióticos, que son los seres inertes, agua, suelo y aire. Esa interacción entre factores abióticos y bióticos es lo que finalmente se compone o conforma lo que es el ambiente. ¿Listo? Entonces, mire que somos organismos, o sea, todos somos individuos, organismos, ¿no es cierto? Al unirnos con otros organismos de la misma especie con quienes nos podemos reproducir, formamos una población. Poblaciones de diferentes especies forman una comunidad, comunidades de diferentes poblaciones, de diferentes especies, pues forman un ecosistema y en ese ecosistema pues es dinámico, ¿no? Porque está interactuando con el suelo, con el agua, con el aire y los diferentes ecosistemas forman la biosfera. Bueno. Esos son los niveles de organización en los cuales nosotros pues, nos encontramos como organismos, como especie humana, además como población humana, ¿no es cierto? E interactuamos pues con otras poblaciones y eso pues genera una comunidad y esas comunidades generan un ecosistema y los diferentes ecosistemas, el planeta Tierra. Quiero que quede claro, chicos, que el ambiente es todo lo que nos rodea. ¿Listo? Todo, todo, todo. Quizás ustedes cuando me escucharon a mí decir soy ingeniero ambiental o cuando escuchan a alguien decir soy ingeniero forestal, se imaginan, ah, bueno, este solamente cuida a los animalitos, a los arbolitos, ¿no es cierto? Pero no, nosotros nos encargamos como del estudio de esas interacciones entre los diferentes factores bióticos y abióticos. Y nosotros, pues todos somos un organismo, ¿listo? Como les mencionaba, pues ese conjunto de comunidades, ¿no es cierto? Al relacionarse con el suelo, con el agua, con la tierra, forman ecosistemas. Y tenemos dos tipos de ecosistemas. Están los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Dentro de los ecosistemas acuáticos vamos a encontrar dos tipos de ecosistemas que van a depender sobre todo de la presencia o ausencia de sal. Entonces miren que dentro del ecosistema acuático están los ecosistemas dulces, ¿sí? Que normalmente tienen 0 partes por millón de sal, ¿no es cierto? O pueden tener un componente, pues alguna composición de sal. Dentro de estos ecosistemas acuáticos dulces encontramos los ríos, ¿sí? Los lagos, los estuarios. ¿Listo? Pero también dentro de este ecosistema acuático, chicos, están los oceánicos, que estos sí tienen 30 partes, tienen más de 30 partes por millón de sal. Entonces, miren que en los ecosistemas acuáticos, perdón, la diferencia pues va a radicar en la presencia o ausencia de los dulces, quizás no tengan 0 partes por millón de sal, ¿no es cierto? Y están ríos y lagos o una sal intermedia que son los estuarios, que hacen parte de los estuarios. Y por el otro lado están los ecosistemas acuáticos oceánicos que tienen una presencia de más de 30 partes por millón de sal. Y por el otro lado están los ecosistemas terrestres, que creo pues que también todos hemos visto diferentes tipos de ecosistemas en nuestro país, ¿no? Entonces está que el ecosistema tundra, el de bosque o de taiga, el chaparral o bosque mediterráneo, el de praderas, el desértico, el de la sabana, bosque tropical o selvas. Entonces miren que estos ecosistemas, pues cada ecosistema va a tener unas comunidades en específico, ¿no es cierto? Ya sea vegetales, ya sea de animales, hasta de microorganismos diferentes, porque finalmente las características de temperatura, las características de cobertura vegetal, pues varían de un ecosistema al otro. Y dentro de los mismos ecosistemas, por ejemplo, si nosotros hablamos de un ecosistema acuático, ¿no es cierto? Oceánico, por ejemplo, no sé, del mar Caribe al norte o del mar Pacífico al occidente, pues nos vamos a dar cuenta que también tienen características completamente diferentes, aunque hagan parte de ese mismo ecosistema oceánico, ¿no? Porque, por ejemplo, el ecosistema acuático oceánico del Pacífico presenta normalmente una tierra o una arena de color negro, ¿no es cierto? En cambio, el ecosistema acuático oceánico del mar Caribe, normalmente la arena es de color blanca. Entonces, miren que en cada ecosistema, chicos, vamos a encontrar unos organismos, unas poblaciones, comunidades que van a ser diferentes efectivamente y que van a ser parte de una biodiversidad, ¿sí? Y esa biodiversidad, pues es la que finalmente, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, es la que finalmente nos permite habitar este planeta Tierra y por eso pues radica la importancia de que la conservemos. Y aquí ya para finalizar, pues quiero hacerles estas 3 preguntitas.
La primera pregunta, ¿qué organismo observa en la imagen? ¿Quién se quiere arriesgar a responder esta pregunta? ¿Qué organismo? Dígame dos organismos que usted observe en la imagen. ¿Quién quiere participar? Que active su micrófono. ¿Quién dijo yo? Nos dice Camilo, mariposa. Muy bien, Camilo. Guacamaya. Muy bien, Camilo. Muy bien. ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más quiere participar? A ver. Giancarlos, ¿qué organismo ves tú en la imagen? Perezoso. Muy bien, muy bien. Pedro, ¿por qué no respondió? Giancarlos dijo, el perezoso también. Listo, chicos. Muy bien. Entonces les recuerdo, ¿no? La serpiente. Gracias, Pedro. Muy bien. Qué observador eres. Muy bien, muy bien. Miren que nuestros compañeritos han dado la respuesta correcta, ¿no? Recordemos que los organismos son todos los seres vivos, ¿sí? Pueden ser organismos o individuos. Entonces aquí tenemos la mariposa, el oso perezoso, la guacamaya, la serpiente, ¿no es cierto? El pájaro carpintero, bueno. También tenemos unos organismos vegetales, ¿no es cierto? Por aquí hay diferentes plantas, por ejemplo está la acacia, ¿sí? Que estamos observando en la imagen. Está muy bien sus respuestas. Muchas gracias, chicos. La siguiente pregunta. ¿Qué poblaciones observamos en la imagen? ¿Quién quiere dar su respuesta? ¿Qué poblaciones observamos en la imagen teniendo en cuenta pues lo que acabamos de estudiar? ¿Quién quiere participar? A ver si alguien activa micrófono para escuchar su voz. Turururum, tururum. ¿Quién dijo yo? Ok, mariposas y serpientes. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Así es. ¿Qué nos dice por acá? Silvia Juliana. Otras diferentes a mariposas y serpientes que dijo nuestro compañero Camilo. ¿Qué dice Silvia? Aves, Pedro, ¿pero qué aves? Recordemos que las poblaciones es el conjunto de organismos de una misma especie que se pueden reproducir. Entonces, quizás las aves, si hablamos en general de aves, más bien podríamos hablar de comunidad de aves, ¿no es cierto? Porque hay diferentes poblaciones de aves. Sí, o sea, perdón, diferentes poblaciones de especies, ¿no es cierto? Y finalmente, pues forman una comunidad de aves, porque pues por ejemplo, si yo aquí en pantalla veo aves, estamos viendo guacamaya, estamos viendo el tucán, ¿sí? Acá al fondito está el tucán con el pico amarillo, pues. Entonces yo no puedo decir que la guacamaya y el tucán se puedan reproducir, por lo tanto, esa no sería una población. Estamos hablando, sí, de la comunidad de aves, como tú lo mencionaste, pero no de la población. Entonces, ¿cuál población de aves estaríamos viendo en pantalla? Entonces, hace un momento, bueno, de aves, ¿cuál estaríamos viendo en pantalla? A ver, ¿cuál población de aves? Guacamayas, muy bien, exactamente. Guacamayas hay tres, de resto como que solo hay una. Muy bien, guacamayas, ¿no es cierto? Pero por ahí hay otra población de aves. A ver, ¿quién es observador y nos dice qué otra población de aves? Espérenme un segundo. Puede observar en la imagen qué otra población de aves, aparte de las guacamayas, puede observar en la imagen. ¿Quién se puede arriesgar? A ver, miremos. ¡Ay, muy bien, Camilo! Picaflor, sí, el colibrí. Muy buen observador. Miren que por acá abajito del leopardo, ¿sí? Hay un colibrí chupando pues el néctar de la flor y acá arribita también hay otro colibrí, pues no son exactamente iguales, pero son de la misma especie de colibrís, ¿no es cierto? Miren por acá. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, miren que ahí ya hemos definido, chicos, lo que son entonces organismos, ¿no es cierto? Todos los seres vivos, población, comunidad, ecosistemas y medio ambiente. ¿Listo? O planeta Tierra, biosfera, ¿vale? Entonces, como conclusión súper rápida,
La educación ambiental es una herramienta social, ¿sí? Es necesaria la construcción de una conciencia particular y colectiva en pro del cuidado de nuestro entorno y eso pues es a lo que todos nos vamos a ver inmersos en esa asignatura. Debemos estimular una conducta ambientalista en pro de asegurar un ambiente sano para nosotros, chicos, pero también para las futuras generaciones. La educación ambiental debe ser dinámica. Debemos preocuparnos por conocer sobre las problemáticas ambientales actuales con el objetivo de ¿qué? Pues de prevenir, de mitigar y o compensar los impactos ambientales que nosotros pudiéramos estar generando. ¿Listo? Entonces ya con estas 5 conclusiones, con estas 5 frasecitas, chicos, pues damos por terminada esta segunda sesión en la asignatura. No, Jensei, carpintero no, porque no hay más carpintero. Tucán no, porque no hay más tucanes. Esos son organismos, no poblaciones. Chicos, muchas gracias. Entonces, damos por terminada esta segunda sesión en la asignatura de Educación Ambiental. Como les mencioné en la sesión, a partir de las 4, de 4 a 5 tenemos tutorías para las personas pues que quieran traer algún tema pues que tengan alguna dificultad, con mucho gusto pues podemos seguir con esas personitas. De lo contrario, pues entonces doy por terminada esta sesión. Agradezco enormemente su participación. Les envío un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana, que sea una semana pues muy productiva, llena de mucha energía. Bendiciones para ustedes y sus familias. Recuerden que nos debemos seguir cuidando mucho. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Que estén muy bien. Chao, un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.